Buen día a todos. La verdad que es un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio, en este proyecto de la Universidad de El Salvador con ONU Argentina en su 75 aniversario. Un espacio especial, como venía diciendo, un espacio donde privilegiamos el encuentro con profesionales, con los protagonistas directos de los temas que propusimos y que son temas de Agenda de Naciones Unidas, que son temas que pensamos que a ustedes, alumnos del colegio, hoy les interesa, los motiva, los mueve a pensar, ¿no? A pensar un poco más allá de la cotidianidad de los problemas y de las situaciones personales, pero que nos desafían todo el tiempo. Entonces, en este espacio del día de hoy, que es el segundo ya, que tiene que ver con la educación del futuro. Y es un tema amplísimo. Si uno lo lee así, es un tema muy amplio, que da lugar a ver muchos aspectos que tiene la problemática hoy en la educación a nivel mundial. ¿Y qué es lo que esperan, o que esperan ustedes? Iba a decir esperamos nosotros los jóvenes, pero bueno, creo que ustedes son los jóvenes. ¿Qué es lo que esperan ustedes de la educación? ¿Qué es lo que quieren recibir? Y cómo en el futuro van a ser promotores de un cambio. Y cuando pensamos en todos estos temas con el grupo, con el equipo que trabajamos el proyecto, pensamos en una persona, en una sola persona que se nos vino a la cabeza y que lo conocemos, que lo queremos mucho en la universidad y que nos ayuda a pensar y a salir un poco de las estructuras a veces rígidas del pensamiento, y es el doctor Jorge Cámpora. Jorge, como lo conocemos, y ahora ustedes van a tener el lujo de conocerlo, que ya nos acompañó en los modelos de simulación que hemos hecho, y hoy él, que tan amablemente nos ha dado su tiempo y su conocimiento, nos va a hacer pensar hacia dónde queremos ir con la educación. ¿Qué herramienta tienen hoy los educadores? ¿Qué herramientas tienen hoy los alumnos para promover algún tipo de cambio? Si lo tengo que presentar a Jorge, podría, ¿sí? Hablar del currículum, que es muy extenso, es muy variado, pero siempre tendiendo a la innovación, al liderazgo. Pero si lo tengo que presentar, además de ser doctor en educación, arquitecto, director de carreras de posgrado, liderazgo y coaching en la Universidad de El Salvador, yo voy a decir una sola palabra y ustedes me van a entender porque son alumnos de los colegios. Jorge es maestro, es un formador, es un educador. Estas tres palabras que no se escuchan a menudo nos representa lo que realmente hoy estamos buscando en la sociedad. Alguien que nos guíe, alguien que ejerza una influencia en nuestro comportamiento, alguien que sea capaz de incentivarnos y motivarnos y hacernos pensar, nada más. Y ustedes están en esas condiciones de hacernos pensar. Hay algo que yo admiro mucho de la sociedad japonesa. Los japoneses dicen que cuanto más sabemos de un tema, cuando pensamos que dominamos una temática específica, menos abiertos estamos a nuevos desafíos y a nuevos aprendizajes. Entonces, partamos de la base que no sabemos y que venimos a aprender. Entonces, seamos realmente esponjas, tomemos todos los conocimientos, y lo digo especialmente porque hemos visto muchos trabajos y presentaciones que han hecho ustedes en el aula virtual y realmente los siento muy motivados, en especial en las temáticas de educación. Entonces, nos abrimos al conocimiento, nos abrimos a aprender cosas nuevas y nos abrimos a pensar de verdad en qué mundo queremos vivir. Y de la mano de Jorge creo que vamos a tener el panorama claro. Jorge, la audiencia, que es una audiencia espectacular, mirá los colegios que están, mirá qué lindo que están todos expectantes y el espacio es tuyo y yo me quedo en primera fila escuchándote. Jorge, gracias. Muchísimas gracias por tus palabras, Romina, sos muy generosa. No debo ni puedo decir que no, porque vos sabés que cuando hace ya 17 años entré por primera vez a la Universidad de El Salvador, me enamoré
de una frase que dice ciencia a la mente y virtud al corazón. Y los comportamientos virtuosos son haceres cotidianos que de alguna manera se derraman en la sociedad. Gracias por tus palabras y soy la Universidad de El Salvador y por eso estoy orgulloso de estar acá compartiendo este espacio con tantas personas preocupadas y ocupadas por despertar nuevas posibilidades. Y gracias por la palabra de maestro, que es una palabra casi sagrada, y mi reconocimiento a todos los formadores que hoy nos acompañan también. ¿Por qué? Porque creo que el día que un maestro gane más que un jugador de fútbol va a cambiar el paradigma cultural de nuestra sociedad. A ver, bienvenidos a todos los chicos, a todos los jóvenes. Voy a tratar en primer término de 45 minutos hacer un pequeño resumen de lo siguiente. ¿En qué mundo estamos viviendo? En segundo término, ¿hacia dónde va la educación en el futuro? Y tercero, un par de recomendaciones con respecto a qué haría yo si estuviera en el lugar de ustedes. Posiblemente vean que las transparencias van muy rápido, pero Pablo Hernández Molteni fue muy rígido en el horario, entonces voy a tratar de transgredir con velocidad esa rigidez que es parte de la prolijidad que lo caracteriza. Así que bueno, vamos a empezar y no voy a pasar más tiempo y vamos a empezar a ver algunas imágenes que les preparé, fundamentalmente a los más jóvenes. A los más jóvenes. A ver, los grandes líderes y los grandes cambios se logran alrededor de los 20 años. Entonces, muchos de ustedes están cerca de los 20 años, porque Zuckerberg, Steve Jobs, mismo Jesús a los 30, son personas que nosotros esperamos siempre el futuro como para empezar a hacer cosas, y a veces nos pasa que se nos va la vida esperando el futuro, en lugar de ser protagonistas para que las cosas cambien. En el mientras tanto, nosotros vemos cómo la sociedad ha evolucionado. Como todos ustedes han estudiado seguramente en el colegio, hubo una época de la era agraria, hubo una época de la era industrial, allá por principios del siglo pasado, donde Ford decía algo así como, por ejemplo, todos los hombres pueden elegir el color de sus autos en tanto y en cuanto sean negros, el famoso Forte. Después, en la década del 60, hubo una era del conocimiento. Peter Drucker fue quien la empezó a liderar, y en el año 1990, en la Universidad de Harvard, se empezó a hablar de la era de la innovación. ¿En qué momento estamos nosotros? Fíjense que las imágenes de las personas pasan de la imagen del trabajador a la imagen de la persona que está esclavizada con su computadora, como hace 5 o 6 meses estamos todos nosotros 12 horas por día trabajando en nuestras computadoras. Estamos caminando hacia la era de la singularidad. Y como en este momento todos estamos padeciendo la cuarentena producto de la pandemia, quiero hablar de un tema que nos saque un poco de la cuarentena y que nos saque un poco de la pandemia, porque mientras tanto, la cuarentena y la pandemia, el mundo sigue adelante. Hay personas que crean, que hacen, y nosotros vamos a tener que seguir formándonos para empezar a crear el mundo del mañana. Desde ese lugar, entonces, les quiero hacer una primera reflexión, o compartir una primera reflexión. Si nosotros tuviéramos que hacer una pequeña comparación entre nuestros teléfonos celulares y la computadora de a bordo del Apolo 11 que llevó al hombre de la Tierra a la Luna y lo volvió a traer a la Tierra a salvo, el celular que tenemos nosotros, los teléfonos celulares que tienen ustedes, tienen 33 millones más de memoria de disco duro, tiene 2 millones más de memoria de RAM y una velocidad 4.000 veces mayor. O sea, nuestros teléfonos celulares son muchísimos más veloces que la computadora de a bordo del Apolo 11. Quiere decir que nuestras respuestas también son muchas veces más rápidas y más instantáneas que las respuestas que dábamos unos años atrás cuando teníamos máquinas tan poderosas y extraordinarias. Estamos acercándonos hacia la era de la singularidad, algo que va a pasar allá entre el 2030 y el 2045. El mundo que van a vivir ustedes en el año 2030-2045 va a ser sorprendente. Las computadoras van a tener mayor capacidad de cálculo que el cerebro humano, y las innovaciones que se están dando en estos últimos años han sido disruptivas. Ha habido una evolución
en la tecnología y en la informática, en la inteligencia artificial, que genera una producción exponencial de novedades que son difíciles de entender. Y a modo de ejemplo, le quiero dar algunas muy pocas, como para que nos pongamos en línea con respecto a darnos cuenta en qué mundo estamos viviendo más allá de las preocupaciones cotidianas y más allá de la pandemia. Este señor que ustedes ven acá es un sudafricano, Elon Musk, que después se nacionalizó canadiense y es un verdadero innovador, un apasionado innovador. Elon Musk, entre otras cosas, creó este vehículo que a muchos chicos y chicas le debe encantar, que es el Tesla. Es un vehículo que es autónomo, es eléctrico, tiene una batería muy innovadora colocada en el piso del vehículo, pero la particularidad sorprendente es que aceleran de 0 a 100 en 2.7 segundos. Y la autonomía era de 539 kilómetros, o sea, sin recarga podría circular por las rutas 539 kilómetros, pero ahora, hace 15 días atrás, han incrementado esa autonomía el 20%. O sea, el cambio es tan instantáneo que hasta lo nuevo es viejo, porque ya las baterías se han mejorado. Pero este señor Elon Musk también está pensando en cómo trasladar a las personas a gran velocidad. Por ejemplo, están ensayando un tren de levitación magnética para unir la ciudad de Los Ángeles con San Francisco en 35 minutos y va a circular por adentro de ese caño, va a circular a 1.200 kilómetros por hora. Ese es el mundo que estamos viviendo. Pero también, por los problemas de tránsito que hay en los Estados Unidos, Musk está creando estos túneles subterráneos que atraviesan las ciudades de modo tal que cuando vos estés apurado para llegar a la Universidad de El Salvador, pongas tu auto en esos túneles, pagues un peaje diferenciado y te deje en la calle Lavalle Callao en 15 minutos. Esto se está haciendo. Pero como también el señor Musk está pensando en los problemas de superpoblación, él se le ocurrió habitar Marte. Marte. Y para eso empezó a trabajar también, más allá de los vehículos, más allá del tren de levitación magnética, más allá de todas las innovaciones que realiza. Está trabajando también en la industria espacial. Esta nave fue lanzada en el 6 de febrero de 2019, Falcon Heavy. Tenía 70 metros de alto y un empuje equivalente a 100 aviones Jumbo 747. Lo sorprendente es que se dio cuenta que lo más caro de una nave espacial eran los motores y los tanques de combustible. Y entonces ideó un sistema mediante el cual, llegada a una determinada altura, los tanques de combustible y los motores se desprendían y volvían a aterrizar en un lugar determinado y en un tiempo determinado. Quiere decir que lo más costoso lo volvían a recuperar. Estos son los motores y los tanques de combustible de la nave espacial que ustedes acaban de ver. Pero como si eso fuera poco, con una conciencia social muy grande, él planteó lo siguiente: no puede ser que haya personas que no tengan acceso a Internet, porque esas personas se van a quedar desenganchadas de un sistema. Y es por eso que en Buenos Aires muchos de nosotros hemos visto hace poco tiempo unas lucecitas como estas, que son satélites para poder proveer de interconexión gratuita a muchas personas, para que todo el mundo pueda tener conexión a Internet. Ya tienen lanzados más de 150 satélites para dar conectividad a todas las geografías del globo terráqueo. Ahora, cuando hablan de innovación, en Shanghái ya hay autos autónomos, vehículos autónomos eléctricos que están funcionando como remises. Entonces piensen, están sucediendo en nuestra sociedad producto de la innovación disruptiva que de alguna manera nos afecta directa o indirectamente a todos, especialmente a los que estamos distraídos con otros problemas y no nos damos cuenta que el mundo avanza más allá de los problemas. La tecnología que nos brinda a todos nosotros hoy, las herramientas informáticas que son sorprendentes, nos permiten ver que el futuro va a ser completamente diferente. En poco tiempo más, los médicos van a estar utilizando realidad virtual para poder operar a pacientes o para poder utilizar nanotecnología en la medicina. Y eso es un cambio sorprendente. Hoy las expectativas de vida
para ustedes, chicos, son de más de 100 años. Todos ustedes, todos los chicos que están en esta sala van a tener más de 100 años. Y su expectativa laboral se va a extender a más de 80 años. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Pero esta transparencia que les quiero compartir es para que se den cuenta que también hay personas que hacen cosas sorprendentes y no siempre son tan visibles como la visibilidad que tienen los inventos innovadores, disruptivos y sorprendentes de Elon Musk. Este señor, voy a tratar de decir bien el nombre, Shinya Yamanaka, fue Premio Nobel de Medicina en el año 2012. Y este señor logró modificar genéticamente la célula y logró que una célula vieja se convirtiera en joven. Y por eso le dieron un Premio Nobel de Medicina en el año 2012. Shinya Yamanaka. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hay en la medicina herramientas para empezar a bucear cómo rejuvenecer y cómo tener una mejor calidad de vida para todas las personas que estamos viviendo en este mundo, que es un mundo casi sorprendente. Sin embargo, la cantidad de herramientas informáticas que tenemos todos nosotros nos impiden, lamentablemente, tomar conciencia que muchas veces invertimos demasiado tiempo en la tecnodependencia. O sea, hoy somos dependientes de la tecnología. ¿Y por qué somos dependientes de la tecnología? Porque la tecnología nos genera dopamina. Y la dopamina es adictiva, o sea, para una persona que está mucho tiempo con su celular o mucho tiempo con su computadora, es similar a las personas que consumen cierto tipo de drogas o cierto tipo de adicciones. Un médico chileno, Julio Silva Stay, me dio una estadística muy interesante. Esos papás que le dan a los nenes chiquititos sus teléfonos celulares para que se distraigan, justamente le crean un problema muy serio, porque a los 5 años tienen ya adicción a esas herramientas, a esas tablets o a esos celulares. Y poder sacarle esa adicción es similar a poder solucionar problemas de drogas con los jóvenes. O sea, esa adicción se convierte nociva para la salud de los niños. Y ese es el problema que estamos viviendo. O sea, no nos damos cuenta que a veces nos encerramos en nuestros mundos informáticos y nos perdemos la verdadera dimensión del mundo. Y nos perdemos la posibilidad de descubrir que ya hay personas que son bastante extrañas. Sofía es un humanoide que fue creado en el año 2015, o sea, ya es viejo. Este humanoide tiene la particularidad que el 30%, entre el 20 y el 30% de las personas que interactuaron con él no se dieron cuenta que era un robot. Por supuesto, habla todos los idiomas, puede percibir incluso las emociones que tienen los seres humanos. Chicos, estamos viviendo un mundo que es sorprendente. Pero lamentablemente, les quiero recomendar que piensen en lo siguiente. El futuro, nuestro futuro, ya no es aquello que podrías haber sido. El futuro va a ser completamente distinto. Hoy nos encontramos con máquinas casi perfectas que superan incluso por su capacidad de respuesta a los seres humanos, y nos encontramos con seres humanos que muchas veces se quieren parecer más a las máquinas. Este señor es un cyborg, es un señor que se implantó una microchip porque tenía problemas de visión. Y ya que quería solucionar esos problemas de visión, él veía en blanco y negro y gracias a un implante, como que ustedes están viendo, pudo empezar a ver en color, pero ya que le puso Wi-Fi y está conectado a Internet, obviamente. Pero esto evolucionó a punto tal que el señor Elon Musk ya creó un microchip que tiene un tamaño de 4 milímetros por 4 milímetros y con una operación ambulatoria que te lo hacen con anestesia local, te lo implantan detrás de la oreja, perforan tu cráneo y por medio de pelitos te implantan ese microchip con tu cerebro. ¿Y con eso qué logran? Por ejemplo, mejorar problemas de salud como el Alzheimer, por ejemplo. Pero va a faltar muy poco tiempo para que también puedan ponerle
mayor capacidad de cómputo, cálculo y conocimiento a ese microchip. Y entonces vamos a multiplicar la posibilidad de conocimiento, de información en nuestra mente, producto de estas herramientas que los cyborg fueron de alguna manera precursores, y se deshumaniza un poco la humanidad. ¿Por qué? Porque al final no sabemos qué somos, si personas o robots, encerrados en nuestros teléfonos celulares o implantándonos aparatología que nos hace perder lo más importante que tiene todo ser humano, que es justamente la humanidad. Porque hoy estamos viviendo en un tiempo que, como nos decía Jorge Bergoglio cuando teníamos el honor de recibirlo en el campus de la universidad y nos daba sus maravillosas homilías, vivimos en tiempos instantáneos que nos impiden madurar la mente y el corazón. Y para poder madurar la mente desde la educación, es necesario transferir el conocimiento desde el corazón. Y para poder crecer como ser humano y descubrirnos como verdaderos seres humanos, debemos tener la sensibilidad para también descubrir los grandes problemas que tiene nuestra sociedad hoy en día. ¿Cuáles son los problemas que tiene nuestra sociedad? Si tenemos aparatos extraordinarios, vehículos que aceleran de 0 a 100 en 2.3 segundos, la sociedad es maravillosa, tenés lugares para irte de vacaciones que son extraordinarios. Chicos y señoras y señores, hoy vivimos en un mundo donde la desigualdad social divide a los que tienen y a los que no tienen, y a los que saben y a los que no saben. Hay personas tan alejadas del conocimiento, lamentablemente alejadas del conocimiento. Quiero hacerles un pequeño resumen para que traten de entender qué les quiero mostrar o qué quiero ofrecerles para que ustedes analicen. Si ustedes analizan cuánto consume una familia alemana por semana para poder autoabastecerse, en Alemania una familia consume $500 por semana. En Italia una familia consume $260 por semana. Ya hay una diferencia, ¿no? Ahora fíjense, en Ecuador una familia consume $31,55 por semana, y en algunos países del África, como Chad, por ejemplo, $1,62. Y eso es la desigualdad. $500 por semana contra $1 por semana. Pero más allá del problema que tenemos por las brechas culturales entre los que saben y los que no saben, entre los que tienen y los que no tienen, es viviendo a una velocidad que nos impide cuidar nuestra casa común. Estamos pulverizando a nuestro planeta. No estamos tomando conciencia de lo que está pasando en nuestro planeta. Y cuando hablo con gente joven como ustedes, pregúntense cuántos cueritos de la canilla de sus casas pierden o dónde tiran las pilas cuando ya no se usan. Porque eso también es parte de la responsabilidad con respecto al cuidado de nuestra casa común. Desde ese lugar, quiero recordar unas palabras que me enseñó el rector Tobías hace muchos, muchos años. Malos tiempos, tiempos difíciles, Vicente, nosotros somos los tiempos. Tal como seamos nosotros, serán los tiempos. Esto lo decía el rector Tobías y son palabras de San Agustín. ¿A qué nos invita San Agustín? San Agustín nos invita a que nos podamos descubrir como propietarios del futuro y hacernos cargo responsablemente de lo que hacemos y de cómo afecta lo que hacemos en nuestro contexto. Entonces, podemos darnos cuenta que somos y podemos elegir ser más aún agentes de cambio para transformar la humanidad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer tratando de darnos cuenta que el aprendizaje personal es una forma de crecer y de alguna manera de expandir o de ampliar nuestra capacidad de ver el mundo de una manera más efectiva de lo que lo estamos viendo hoy. Ya Plutarco, y esto le va a gustar a Pablo Hernández Molteni, planteaba que el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Y esto me lleva a contarles algo que sucedió en la Comunidad Europea. Creo que todos ustedes saben que en el año 1989 se derrumbó el muro de Berlín. Todo esto sucedió y generó una convulsión
mundial, producto de que con anterioridad a la caída del muro los países eran impermeables y de alguna manera tenían relevancia por los conocimientos que poseían y por los capitales que tenían. A partir de la caída del muro, las empresas empezaron a vender a otros países, a otros estados, y la gente empezó a viajar. Y en esos viajes se llevaba el conocimiento, lo que sabían se lo llevaban al lugar al que iban. Y entonces los empresarios le plantearon a las universidades: señores, ustedes nos están dando a nosotros profesionales que están formados para un mundo que ya no existe. Y fue allí que los estados asociados a la Unión Europea, que entró en vigor en el año 1993, firmaron en 1999 el Acuerdo de Bolonia. Y esto es bien interesante porque no todo el mundo lo sabe. ¿Qué fue el Acuerdo de Bolonia? El Acuerdo de Bolonia fue la firma de un documento marco entre todos los estados asociados a la Unión Europea, donde se nivelaron planes de estudios de distintas carreras, donde las personas podían empezar una carrera en un país y por un tema de equivalencias podían terminarlo en otro, pero fundamentalmente, y lo que les quiero transmitir a todos los presentes, es que a partir del Acuerdo de Bolonia no se hizo más foco en las competencias específicas de una profesión, sino también, y en todas las carreras de grado y posgrado, se empezaron a brindar competencias genéricas o transversales. Nosotros en nuestra querida Universidad de El Salvador lo empezamos a poner en práctica en el año 2003. O sea, desde 1999 no solamente se da instrucción, sino también se da formación. No solamente se llena el vaso del conocimiento, sino también se enciende la llama del corazón de todas las personas que atraviesan los procesos formativos. ¿Y por qué pasó esto? Pasó esto porque los empresarios decían: necesitamos gente que piense diferente. ¿Qué buscaban los empresarios por aquella época? Buscaban que las personas supieran escuchar y tuvieran la capacidad de comunicarse verbalmente. Buscaban que las personas pudieran ser adaptables y creativos frente a los obstáculos. ¿Qué son los obstáculos? Los problemas que se te presentan en la vida. Vos en la vida vas caminando por un camino y encontrás una piedra, esa piedra es parte del camino de tu vida. Y vos vas a tener la necesidad como líder de sobreponerte y de atravesar ese desafío para crecer y para inspirar a otros a atravesar esos desafíos. Los empresarios buscaban capacidad de controlarse a sí mismos y de automotivarse y de sentirse orgulloso de los logros alcanzados. Y esto también lo podemos ver nosotros como estudiantes, ¿no? ¿Estoy valorando la buena nota que me saco? ¿Estoy valorando la mala nota como un feedback para poder crecer? La eficacia interpersonal, cómo me relaciono con los demás, cómo trabajo en equipo, cómo coopero con el otro y cómo negocio mis disputas. Fundamentalmente la eficacia y la participación y el liderazgo, y pretendían los empresarios que las personas tuvieran habilidades matemáticas, de lectura y de escritura. Eso pedían. ¿Y esto cómo influenció en la educación? Ken Robinson es un señor muy conocido, yo lo admiro, y Ken Robinson planteó lo siguiente: el sistema educativo actual ha sido diseñado y concebido para otra época, para los tiempos de Ilustración y de la revolución industrial de las que yo le hablé con el señor Ford, donde todos podían elegir el color de los autos en tanto y en cuanto fueran negros. La linealidad es el producto de la estandarización propia de la revolución industrial. Los grandes aprendizajes se dan en entornos colaborativos como los que ustedes pueden crear en cada una de las aulas. Si puedes encender la chispa de la curiosidad en un niño, ese niño logrará aprender sin mucha ayuda. Y si ustedes me dijeran: Jorge, ¿qué te gustaría que nos llevemos de tu charla? Es la chispa de la curiosidad.
Deseo que a partir de esta charla ustedes puedan ser más curiosos. Tuve el honor de ser alumno de Miguel Ángel Escotet. Y él tiene una visión muy especial de la educación. Es un catedrático muy reconocido, fue ministro de Educación, es español, fue ministro de Educación en Venezuela, decano de la Universidad de Texas, tiene honores y reconocimientos y hoy está viviendo en España y es un ser de luz. Él definía, hemos creado un mundo que tiene bastante de ficción. Pensamos que todo está hecho. Diseñamos programas para estudiantes que están iniciando su vida y van a permanecer 16 años en la educación formal. El caso es que los inducimos a creer que con aquello que están aprendiendo van a tener su futuro resuelto, mientras que lo razonable sería ayudarlos a construir ese futuro. ¿Y cómo lo podemos hacer eso desde la curiosidad? Cada uno de ustedes puede seguir aprendiendo y creciendo desde la curiosidad. ¿Cómo va a ser la educación del mañana? ¿Qué tendrá que enfatizar la educación del mañana? Va a tener que identificar, analizar y evaluar soluciones, ideas e información para formular respuestas y soluciones. Cada uno de nosotros, no solamente la senio o el profe, todos. Imaginar e idear nuevas formas de enfrentar los desafíos mediante la reutilización del conocimiento. Y ahí es donde la curiosidad les puede brindar a cada uno de ustedes mayores herramientas para poder comprender y contextualizar la información mediante la comunicación verbal, la no verbal, a medios visuales y escritos. Fundamentalmente, nos va a llevar necesariamente a trabajar en equipo en pos de un objetivo común. ¿Cuál es el objetivo común de nuestros colegios? ¿Cuál es el objetivo común de nuestros profesores? ¿Cuál es el objetivo común de nuestras aulas? El grupo de personas, ¿qué van a crear más allá de recibir información? ¿Qué legado le van a dejar a la sociedad? Y también, y justamente en estos tiempos tan confrontativos, donde podemos encontrar tantos conflictos a escala global, incluyendo las competencias necesarias para resolver conflictos. Desde nuestras carreras de posgrado, venimos trabajando ya hace muchos años, inspirados en lo que la Universidad Singularity, que está en California, puntualmente en Silicon Valley, ellos se dedican a la innovación tecnológica. Nosotros desde el año 2003, en nuestra Universidad de El Salvador, trabajamos con nuestros equipos de investigadores y en nuestras 4 carreras para desarrollar el talento y la innovación humana. Porque estamos convencidos que la clave de la educación no es enseñar, la clave de la educación es despertar posibilidades. La clave de la educación es lograr que las personas puedan dar más de lo que ellas mismas creen que pueden dar. Ayudar a las personas a que puedan ver mundos nuevos. Ayudar a las personas para que sean más curiosas, para que sean más humanas, para que valoren al otro con la diversidad y desde la diversidad, para que puedan despertar posibilidades en los demás y para que puedan darse cuenta cómo lo que hago tiene eco en mi contexto. Hay 4 palabras que mi amigo el padre Roberto Barón me recuerda siempre. Con permiso, por favor, disculpas y gracias. ¿Aplicamos eso todos los días en nuestras aulas? ¿O no? Y esa es una posibilidad de ser más humanos. Mi recomendación entonces es que desde la curiosidad logremos formarnos tanto en la educación de colegio de grado como en el posgrado y en fundamentalmente desde jóvenes, sabiendo que voy a tener que aprender, voy a tener que desaprender y voy a tener que reaprender, porque los cambios que se están dando en la sociedad son tan grandes que si no tenemos la mente preparada para volver a aprender y para reaprender, vamos a estar parados en un mundo que ya no existe. Hay una frasecita que me gusta mucho y la quiero compartir con ustedes. En tiempos de cambio, los aprendices van a heredar la tierra,
mientras que los sábelo-todos, o sea, esos que creen que se las saben todas, van a estar preparados para un mundo que no existe. Y lo que ustedes van a tener que hacer en este mundo tan cambiante, donde la tecnología nos pasa por arriba, donde hemos perdido la sensibilidad humana y nos parecemos cada vez más a las máquinas, vamos a tener que entender que cada uno de nosotros vemos mundos diferentes y los verdaderos líderes del mañana vamos a tener que empezar a entender que la intersubjetividad es fundamental para buscar el bien común, el consenso común y para lograr construir mundos dignos, igualitarios y justos. ¿Cuáles son las herramientas que van a tener que tener los líderes o los profesionales del mañana? Los líderes o profesionales del mañana fundamentalmente van a tener que crear sentido en los ambientes en los que trabajan. ¿Qué es el sentido? Es el descubrir el para qué hago lo que hago. ¿Para qué estoy estudiando? Para aprender. Y cuando vos aprendas, ¿qué vas a lograr ser más allá de una persona más informada? ¿Y cómo va a verse beneficiada tu sociedad gracias al aprendizaje que vos incorpores? Ustedes fundamentalmente en este mundo disruptivo, yendo hacia la era de la singularidad, donde hay libros incluso que están asegurando que en el 2045 se va a dar la muerte de la muerte, ¿no? Ustedes van a tener que saber manejar el flujo de la información y mantener la mente abierta. Mente en modo diseño quiere decir mente abierta al aprendizaje, mente abierta a la curiosidad, mente abierta a trabajar en forma transdisciplinar y fundamentalmente mente abierta para que cada uno de nosotros seamos resilientes. ¿Qué es ser resiliente? Es sobreponerse a los obstáculos que se nos presentan en la vida, como la pandemia, y de ser consciente que en cada cosa que hacemos y cómo la hacemos, y cada cosa que no hacemos y por qué no la hacemos, estamos dejando un legado que habla tan alto de nosotros que todo lo que podamos decir de nosotros mismos no tiene sentido, porque somos lo que hacemos, no solamente lo que decimos. Cuando nuestra vida se convierta en líderes que sean resilientes, transdisciplinarios, que estén permanentemente preocupados en aprender, que traten de inspirar a las personas y encender la llama del conocimiento en el corazón de los seres humanos, vamos a estar creando un mundo distinto. Y cada uno de nosotros, cada uno de los 138 participantes de esta charla, vamos a tomar una verdadera conciencia o mayor conciencia aún con respecto al valor personal que tenemos en la creación del futuro. ¿Y saben por qué? Porque el ser líder es el arte de inspirar, de brindar nuestra luz desde los ejemplos e iluminar caminos, para que muchos otros puedan observarlos, elijan recorrerlos y logren descubrir su propia luz. Y cuando la descubran, con esa misma luz iluminen nuevos caminos, para que otros puedan observarlos, elijan recorrerlos y logren descubrir su propia luz. Y entre todos, logremos concebir una humanidad digna, igualitaria y justa, donde todos los seres humanos tengan las mismas posibilidades de ser personas, creciendo y disfrutando de la vida que Dios nos regaló. Muchas gracias y ahora estoy abierto a las preguntas que ustedes quieran plantear. Jorge, qué gran gusto escucharte. La verdad, Gracias, Pablo. realmente son un bálsamo tus palabras en el contexto y sobre las reflexiones que venimos caminando. Creo que en algún momento los que seguimos estas conversaciones, el silencio que se genera hasta en el chat, ¿no? Demuestra la profundidad de la reflexión y para nosotros es una gran alegría. Ahí tenemos a los estudiantes que empiezan a hacer sus aportes. Si te parece bien, vamos a empezar con las preguntas a nuestro... Encantado. Sí, sí. Como ustedes bien saben, es a través del canal de chat. Ludmila va a estar leyendo las preguntas y se las acercará al doctor. Aprovechamos, creo que parte de lo interesante de poder compartir estos espacios es generar justamente un motor de ideas. Jorge nos dio muchas pautas y muchas pistas sobre las corrientes de pensamiento que venimos trabajando. Chicos, leemos sus preguntas. Ludmila, orientá por favor las preguntas al doctor.
Hola, buenas tardes a todos los equipos que están participando. Gracias, Pablo, por la palabra. Muchas gracias al doctor Cámpora por darnos todas estas reflexiones, por invitarnos a reflexionar con él. Y es muy importante lo que él destacaba de expandir nuestro propio ser para poder cada vez ser más agentes de cambio, ¿no? Y transformar a la realidad en torno a una humanidad que sea sostenible. ¿Qué es sostenible? Que tenga crecimiento, que sea inclusiva y que proteja no solo el tema de que haya más ingresos a la sociedad, sino también al planeta. Acá en el chat hay muchísimos elogios para Jorge, todos muy Muchas gracias, agradecidos, chicos. Muchas, muy pero contentos. pregunten porque me encanta estar con ustedes. A mí me hubiera encantado ser joven y escuchar estas cosas. Si ustedes interpretan esto de la curiosidad, van a estar ganando muchos años en su vida, muchos años de conocimiento. Y todos los que estamos trabajando hoy acá con ustedes, junto a ustedes, es para tratar de dejar un legado. A mí me inspira trabajar con gente como en la Universidad de El Salvador, producto de que son todos agentes de cambio. ¿Qué es ser agente de cambio, chicos? Agente de cambio es dejar el mundo diferente gracias a algo que vos hayas hecho, que no hubiera sido posible si vos no lo hubieras hecho. Entonces, ese aporte que cada uno de nosotros podemos lograr, de alguna manera nos llama a estar más atentos al presente. Y, por ejemplo, un joven de Vicente López, acá en la provincia de Buenos Aires, sacó el premio a los 100 líderes más innovadores del mundo porque inventó un vaso descartable concebido con algas para no contaminar el medio ambiente. Entonces, el fuego interior y la llama interior es de ustedes y yo estoy acá para responder a todo lo que ustedes quieran. Excelente, Jorge. Tenemos varias preguntas, así que ya vamos a comenzar con la primera, que es de Malena Dávar, que pregunta, ¿qué opciones hay para capacitar, más que capacitar, motivar a los docentes de América Latina en esto de la educación del mañana, del futuro rumbo a esta humanidad sostenible? Bueno, la respuesta que voy a dar la voy a dar para los docentes y para los alumnos también. Una cosa es invitar, otra cosa es motivar y otra cosa es inspirar. Inspirar es lograr que las personas digan, wow, mirá qué bueno lo que hace Romina, o mirá qué bueno lo que hace Ludmila, me gustaría ser como ella porque cada vez que hace algo entusiasma a la gente. Bueno, eso se puede, se nace o se hace, eso absolutamente se hace. Y eso es creciendo, desarrollándonos, tratando de ser curiosos, tratando de ser anticipatorios, pero fundamentalmente tratando de hacerles comprender a los maestros que tienen la sagrada responsabilidad de formar a las generaciones del futuro, en la necesidad de una capacitación continua, en la capacidad de una mayor toma de conciencia con respecto a esa sagrada responsabilidad de transferir conocimiento a nuestros jóvenes para que creen las sociedades del mañana, y tratar de despertar posibilidades en los demás, o sea, crecer y ayudar a crecer, inspirar comportamientos en los demás. De eso se trata, ¿no? Entonces, si yo tuviese cargos de responsabilidad, trataría de ser ejemplo en cada una de las cosas que yo hiciera y trataría de acercar desde el amor nuevas posibilidades a la gente con la que me rodeo, para que esa gente con la que estoy crezca y se sienta parte de un proyecto que nos trascienda como personas, porque el despertar posibilidades en los demás es algo sagrado y es algo que todavía no está lo suficientemente valorado, y somos cada uno de nosotros los responsables de valorar la importancia que tiene la educación en el bien común de nuestra sociedad. Ser ejemplo. Acá también tenemos otra pregunta de Pilar Tricerri que hace una reflexión con respecto a esto mismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando la enseñanza solamente está sustentada en conceptos y materias y nos quedamos en lo teórico y como que se reprime de alguna forma los espacios creativos? Entonces ella pregunta cómo desde su lugar, ¿no? Como alumna, como joven, puede llegar a los educadores y insistir de alguna manera en aplicar estos espacios creativos para el pensamiento crítico y desarrollar la cultura juvenil rumbo a ese liderazgo. ¿Qué posibilidades hay? Bill Gates creó Microsoft a los 20 años y no tiene ningún título.
Y yo entiendo que muchos jóvenes pueden quejarse porque su seño o su profe no le dé todo lo que a él le gustaría. Ahora, mi visión es, ¿quién voy a estar siendo yo, más allá de mi profesor, para formar mi futuro o para descubrir mi futuro? Por eso, la intención es que ustedes sean curiosos, que no se aten solamente a las reglas, sino que crezcan más allá de las reglas. Porque nadie te impide que juegues menos tiempo con la PlayStation y te dediques más tiempo a investigar en libros que son interesantes y que se los puedas alcanzar al asenio. Porque hoy ya en la Unión Europea no se crean ambientes de educación donde ponen un señor mayor para que hable y explique un mundo que no existe. El mundo lo crean entre todos. Entonces, si vos tenés una buena idea, tomá esa idea y conversala con tu profesor. Y si vos sentís que no sos lo suficientemente escuchada, rodeate de gente que te escuche y empiecen a divertirse creando el mundo, porque de eso se trata la vida, de crear, de proyectar, de soñar. Te voy a regalar una frase de un señor que se llamó Walt Whitman. Y Walt Whitman planteaba, los sueños y las palabras pueden cambiar el mundo porque los seres humanos somos seres llenos de sueños y de pasión. Y mientras la poderosa historia continúa, nosotros podemos contribuir con nuestra estrofa. ¿Cuál va a ser tu estrofa más allá del asenio? Porque si tu capacidad de crecimiento y de creatividad va a depender del formalismo de tu senio, vas a estar atada a ese formalismo. Tu autorresponsabilidad es desarrollarte, soñar, crecer, ir por más, investigar, tener capacidad de resiliencia, tener capacidad de aprendizaje, tratar de sorprenderte a vos misma todos los días. ¿Qué tipo de conversaciones estamos teniendo? Un señor Fernando Flores, un chileno muy interesante, me enseñó algo una vez que lo transmito en mi casa y yo te lo quiero regalar también. Fernando Flores plantea, si en nuestras organizaciones, yo le agrego, o en nuestras familias, tenemos conversaciones sonsas, en nuestras organizaciones y nuestras familias van a ser familias sonsas. Y si tenemos conversaciones inteligentes, vamos a tener organizaciones o familias inteligentes. ¿Qué clase de familia, qué clase de organizaciones, qué clase de amigos quiero tener? ¿Amigos con los que hable cosas sonsas o amigos con los que podamos crear el futuro? Porque, ojo, la gran idea puede estar en vos, ¿eh? Y vos podés ser el agente de cambio que transforme el mundo. Ahora, las viejas estructuras están concebidas en un mundo que ya es extemporáneo. Entonces, también vos como joven podés descubrir aquellas cosas que te apasionan, aquellas cosas que te encienden el alma y crecer investigando esos temas y compartirlos con la gente que te quiere escuchar. Mira, miren, a todos. En Florencia, ya por el 1500, y no le voy a explicar a Pablo Hernández Molteni porque él es especialista en esto, que ellos hacían muchas esculturas para llamar la atención y habían llevado una piedra escultórica de 5 toneladas de peso y 5 metros de altura para hacer una gran escultura. Hicieron un concurso y los dos primeros escultores que empezaron a trabajar en esa roca escultórica de Carrara no pudieron hacer absolutamente nada porque decían que era amorfa, o sea, algo como lo que nos pasa a veces con los profesores, le echamos la culpa al profesor por aquellas notas que no son tan buenas como a mí me gustarían. Esa roca quedó tirada muchos años en un jardín, hasta que un joven de 24 años, con 1,50 m de altura y 3 cortafierros, se puso a trabajar apasionadamente muchos años después en esa roca y con 3 cinceles esculpió el David en 2 años y con 24 años. Quiero decirles, el futuro está mucho más cerca de lo que se imaginan, cada vez más cerca. Y ustedes tienen la responsabilidad de ser extraordinariamente magníficos, únicos e irrepetibles. Sean responsables y creen su futuro más allá de las piedras en el camino con las que se encuentren, porque de eso se trata, ser resiliente en estos tiempos de cambio. Jorge, todo tan impecable. Tenemos varias preguntas todavía, pero las voy a fusionar porque la mayoría de ellas tienen un nexo, que es la preocupación por el cambio tecnológico que hemos visto y hacia el cual vamos a apuntar todavía. Entonces, ¿de qué manera este cambio tecnológico nos afecta a nosotros y cómo podemos ser conscientes
de hasta qué punto estar pendientes de la tecnología para que no nos absorba, eso por un lado, y por otro lado, qué herramientas tecnológicas podemos aprovechar para empezar a implementar en la educación. ¿Cuáles son las opciones que tenemos para aplicar de ahora en adelante? Bueno, primero hacer una diferenciación. La tecnología bien utilizada y la tecnología mal utilizada. La tecnología bien utilizada nos abre horizontes extraordinarios y la tecnología mal utilizada nos enferma y nos hace adictos a la mala tecnología. O sea, y ustedes lo saben, todos los presentes lo saben, que hay personas que viven sumergidas en sus computadoras porque es mucho más fácil jugar un jueguito que vivir la vida. Pero lo que no se dan cuenta es que se pierden la maravillosa posibilidad de vivir la vida. En este momento, para todos los que son educadores, hay cientos de programas de capacitación gratuita que son maravillosos. Y hace poco estuvimos junto con el equipo de nuestras carreras participando de unas capacitaciones a las que nos invitó la universidad. En nuestra propia universidad se hacen webinars. Y si yo tuviese que reducirlo en una palabra, es curiosidad y aprendizaje continuo. Porque el que crea que porque tiene un título ya es algo, está equivocado. El título es un hito, es lo que haces con el título. No es el cargo, es lo que haces con el cargo. Entonces la computadora la podés tener. ¿Qué vas a hacer con la computadora? ¿Vas a jugar o vas a poder aprender con la computadora? ¿Vas a aplicar nuevas tecnologías? Y porque también tenemos que darnos cuenta que los jóvenes en este momento necesitan ejemplos. No necesitan títulos y cargos, necesitan ejemplos. Necesitan mayor capacidad de escucha por parte del que sabe, mayor empatía, mayor comprensión, mayor apalancamiento para poder despertar esas posibilidades, y también porque el camino del aprendizaje tiene algo así como noches oscuras del alma. Nuestros jóvenes pueden verse de alguna manera con miedos, con preocupaciones, con insatisfacciones, y si no hay un diálogo confiable donde todas las personas puedan hablar y puedan hablar respetuosamente, incluso tener la posibilidad de ser interdisciplinares y poder debatir los disensos en forma respetuosa, ¿para qué? Para crear nuevos mundos. Nadie se salva solo. Este mundo que se viene es un mundo para trabajar en equipo. En la era industrial, las organizaciones y la formación era rígida, impermeable, inflexible e insensible. Y con el tiempo eso se ha transformado. Sin sensibilidad no generás sentido de pertenencia. Sin flexibilidad no podés adaptarte y responder a las diversidades de puntos de vista que vos tenés en el mundo en el que vivís. Y sin amor vas a construir una sociedad dividida, porque el amor es uno de los 4 pilares del liderazgo jesuita, y San Juan Pablo II, mi gran líder, permanentemente decía, ¿no? O siempre nos sembró en nuestros corazones, que el amor siempre vence. Y yo creo que todo lo que podamos hacer enmarcado en el amor, estoy hablando de un amor como estilo de vida, mucho más allá de un simple estado de enamoramiento, es una posibilidad de interpretar la educación como un ámbito de transferencia del conocimiento donde todos puedan convertirse en aprendices continuos y vivir desde el aprendizaje continuo. Jorge, sabemos que estamos sobre el tiempo y el tiempo es bastante mezquino en esto, pero no queríamos dejar de resaltar a una de las docentes de los chicos que hace una pregunta que acompaña una reflexión que creemos que es muy interesante, y al estar ya sobre el tiempo del final de esta exposición, me parece que podría ser bueno que recojamos la pregunta de Micaela, y para la tranquilidad de los chicos les vamos a hacer llegar a Jorge la gran cantidad de preguntas que han compartido, porque realmente han hecho profundas reflexiones, y el preguntar es también una forma de ir rumiando, ¿no?, el pensamiento. Jorge, nos pregunta Micaela, ella plantea que como docente le cuesta asignar un número del 1 al 10 a las calificaciones de sus alumnos. Ella quiere conocer tu opinión en qué reflexiones te genera esto en virtud de la educación del futuro, ¿no? ¿Cómo apostamos a esto? Tu corazón ya sabe aquello que tu mente ni siquiera puede soñar. Confía en tu corazón. Si la nota que vos pongas la haces con amor y la pones desde el amor, te vas a estar dando cuenta
que es un gran legado que le podés dar a una persona para que descubra nuevas posibilidades. Porque el cargo es de alguna manera es una responsabilidad. La autoridad conlleva responsabilidad. Entonces, esto lo hablo mucho con mis profesores, ¿no? ¿Quién está haciendo cuando le pones 10 a todos para ganarte un aplauso cálido al finalizar la materia? Es bueno ponerle 10 a todos porque es más fácil, pero no es lo que corresponde. Y no estarías siendo ejemplo del guardapolvo que tenés. El don divino que vos tenés de formar personas también requiere de la rigurosidad y del feedback serio para decirle, tenés más posibilidades de las que estás viendo, te invito a que de 7 vayas a 10, porque sin lugar a dudas vos tenés ese potencial. Si entramos en el facilismo de no poner notas, tal vez estemos perjudicando al alumno. Por supuesto que va a ser más fácil y vamos a tener que dar más explicaciones. Ahora, si cuando yo aplazo a un alumno, que a veces los aplazo, me siento a conversar con ellos sin agenda y sin límite de tiempo, para descubrir nuevas posibilidades y para hacerle ver qué mundo estoy viendo y para tratar de entender qué mundo está viendo. Porque de eso se trata ser líder, ser responsable y ser ejemplo. Esto es simplemente un punto de vista, esto es simplemente mi experiencia y tiene que ver con las horas de estar sentado o compartiendo espacios con alumnos. Por supuesto que sé que hay personas que no piensan como yo y bueno, son simplemente eso, puntos de vista y te respondo también desde el corazón. Jorge, agradecido por sobre todas las cosas por el tiempo y por el espacio que has compartido. Romina. Sí, bueno, se los dije al principio, este iba a ser un encuentro distinto y desafiante. Y con eso nos quedamos, ¿no? Y lo vimos en las preguntas, y yo sé que en sus casas van a pasar las horas y van a seguir preguntándose algunas cosas, ya sean los alumnos y los directivos y docentes que nos acompañan. No nos queda más tiempo, pero sí nos quedó un regalo valioso, Jorge, gracias. Creo que hemos sembrado nuevamente la semilla de la curiosidad, como vos mismo lo dijiste, y también el de la responsabilidad, y sentarnos un poco a pensar un poco más lo que hacemos, las acciones que dirigimos y las consecuencias que eso puede traer. Y creo que en los chicos de esta edad es fundamental que por lo menos hayan sido espectadores activos de esta charla. Agradeciendo, Jorge, obviamente, a todos los colegios y participantes, a los alumnos. Vamos a seguir haciendo intercambios seguramente en el aula virtual, seguiremos respondiendo las respuestas y sigan haciendo todos los aportes que están haciendo a los trabajos, que son muy, muy buenos. Gracias a todos por el tiempo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar o conferencia. Gracias. Muchas gracias.